Crónicas Pirexianas. Capítulo 19. Intercambio de información. Gix recibió el informe de uno de sus monjes, pero ninguna palabra fue dicha. En su lugar, el monje se arrodilló junto al trono improvisado del demonio y el dedo alargado de éste se cerró sobre la parte superior del cráneo del monje. El monje dejó escapar un suave gemido cuando las garras del demonio se clavaron un poco en su piel y se conectaron con los nervios bajo su carne. Fue un momento embriagador para Gix, ligeramente intoxicante. Estas criaturas carnosas estaban llenas de sensaciones. Incluso los monjes, de quienes Gix había aprendido que poseían una existencia retirada de las experiencias de otros de su raza, eran un cuerno de la abundancia de emociones, un pozo de deseos en conflicto, una fuente de generosos sentimientos tempestuosos. El estremecimiento eléctrico al tocar esos sentimientos, incluso indirectamente, se precipitó a través de él como un disparo. El demonio se mostraría reacio a admitirlo, pero se encontró con una experiencia única diferente a cualquiera acaecida en su hogar de Pirexia. Deliciosa. Esa era la palabra. Tocar los nervios de los monjes era delicioso. Las emociones disminuyeron, el miedo, la ira, la pasión, el interés, la felicidad, y Gix comenzó a explorar la mente del monje. Los monjes se enorgullecían de su organización maquinal, pero Gix encontró que su mente era una maraña de confusión, una selva de pensamientos contradictorios más impenetrable que las selvas de su patria. Poco a poco Gix extendió su propia conciencia, domesticando a ese desierto y extrayendo las respuestas que necesitaba de la calavera viva de sus fieles. Había habido aquellos que habían protestado contra sus tiernos sondeos, y fueron enterrados en las arenas del exterior, enterrados al lado de los débiles, que se derrumbaron sobre sí mismos al primer toque suave mental. Solo los fuertes y los dispuestos permanecieron al servicio del demonio, que era como él pensaba que debería ser. Él había aprendido mucho del mundo a través de los monjes. Había aprendido mucho de un mundo tan diferente al suyo, tan organizado como un desfile trasgo y tan estructurado como un hormiguero derrumbado. Incluso esas palabras fueron saqueadas de las mentes de los monjes, porque el puro caos del mundo no estaba conectado de alguna manera con su antigua vida bajo los cielos aceitosos de Pirexia. Este era un mundo lleno de grupos de truanes sin maestros coherentes de ningún tipo. Tal vez este mundo había tenido unos buenos maestros alguna vez, pero habían muerto o se habían ido, dejando a los niños peleando en su lugar. Había existido una raza muerta llamada los Tran. Tal vez habían sido los maestros, pero se habían marchado y habían dejado sus juguetes detrás. Simples máquinas sin educación, sin un destello de sensibilidad verdadera. Y ahora, algunos de estos niños chillones habían desenterrado los juguetes y los juegos que jugaban eran peligrosos. Uno de los niños había encontrado el camino hacia Pirexia y había robado juguetes a sus superiores. Le había robado a aquellos que vienen en busca de sus dispositivos. Le había robado al gran Gix. El niño se llamaba Mishra, según había dicho la mente del monje. Él era el maestro de los Falaji, un pueblo rudo y brutal que vivía en las regiones secas. Pero al decir que él era su maestro, le estaba dando demasiado crédito, porque todo lo que él estaba haciendo era guiar una ola de su naturaleza orgánica bestial. Los miembros de la tribu que lideraba se chocarían contra otras bandas de criaturas como una canica al azar en un laberinto. Esto probaba que Mishra no era un verdadero guía, sino un estímulo ornamental en una máquina diabólica. Había otro, el subordinado de Mishra, pero la pelirroja no brillaba en la mente de Gix como lo hacía Mishra. Él era el ladrón. Mishra era aquel que con su mente había cepillado la suya tantos años atrás. Mishra vino hacia él en sus sueños. ¿Habría soñado antes de encontrarse con Mishra?, se preguntó Gix. Él no tenía ninguna memoria de haberlo hecho. Mishra invadió Pirexia y se llevó los dragones mecánicos, el Magfagua,
las criaturas de la primera esfera. Mishra debía ser castigado. Pero Mishra no estaba solo, porque había otro en ese toque inicial mental años atrás, una figura oscura al lado de Mishra. Al principio pensó que se trataba de otro subordinado, similar al subordinado Ashnod. Pero Gix pronto se dio cuenta de que este otro era una unidad similar, el resultado de los mismos componentes básicos y manufacturas. Un hermano, dijo la mente del monje, aunque la palabra lleva diferentes sabores y sensaciones que aquella que hacía referencia a otros sacerdotes. El hermano Ursa, otro maestro de otro pueblo rudo y brutal. Tales bárbaros parecían no tener fin, los hijos de los maestros desconocidos y abandonados. Una vez que Gix detectó la existencia de Ursa, pudo ver claramente que estaba cortado de la misma tela que su hermano. No era ni más ni menos que Mishra. Sus mentes parecían ordenadas, o al menos más ordenadas que la mayoría de los que había encontrado. Cada hermano lleva un legado de los antiguos, de los Tran. Era una piedra partida en dos. Cada mitad contenía la suma de la piedra anterior, aunque alterada en función de la unidad orgánica con la que se había unido. Gix podía sentir el anhelo cristalino de estas mitades, de la atracción que tenían la una por la otra y de su rechazo. Las piedras le parecían dos faros a Gix, e incluso sin los sentidos del monje, el demonio podía sentir su poder. Entonces se dio cuenta de que estas piedras se habían movido poco en los últimos años. Uno se encontraba al oeste, a través de un parche de montañas irregulares. El otro en el sur, entre otras de las barreras de terreno titánicamente rota. Le llamaban, le rogaban que les llevara de vuelta a Pirexia, de vuelta a donde serían realmente utilizadas. Cuando llegó por primera vez a este mundo carnal, Gix pensó que no haría más que matar al ladrón y regresar con los dragones mecánicos recuperados. Podía sentir sus llamadas, aunque uno se había debilitado y su existencia se había apagado unos pocos años antes. Hizo duelo por este, y casi buscó su venganza. Pero ahora había algo más en su misión. Él pudo tocar los sueños del ladrón cuando estuvo en Pirexia, pero en este mundo, él no podía tocar ni el sueño de Mishra ni el de Ursa. Ahora parecía una prueba en contra de su autosuficiencia. ¿Era parte del poder de las piedras o del propio mundo? Las piedras parecían importantes. ¿Acaso también debía recuperarlas? ¿Acaso estos dos niños orgánicos eran un peligro para Pirexia? Si ellos habían roto las barreras, ¿los demás no podrían hacerlo? Ante esas preguntas, Gix fue lógico y preciso. Él envió a sus monjes a recoger información. Una vez que obtuvo la información, lo chupó deliciosamente de sus mentes y formuló un plan. Gix le dio las órdenes a la mente del monje. Hubo otro gemido suave cuando otra información antigua fue empujada fuera de la mente del monje y los circuitos orgánicos se reconectaron para comprender las nuevas órdenes. Gix había aprendido, a través de un fatal ensayo y error, qué partes de la mente sus fieles necesitaban para realizar sus funciones básicas y dejaba a éstas sin tocar. Gix levantó la mano y sus garras se deslizaron fuera de la carne y los nervios de su siervo. El monje se inclinó hacia adelante, hacia los brazos de sus hermanos en menor medida que Mishra y Ursa. El monje sería cuidado y atendido, y cuando su mente se curara, pasaría el mensaje del dios. Reunirían a sus hermanos e irían en busca de este Ursa y de este Mishra. Se convertirían en parte de sus unidades crudas y brutales, formarían parte de los tribunales tribales. Ellos irían a ver y a informar, y cuando llegara el momento oportuno, llamarían a Gix de su trono en las cavernas de Koilos y castigaría a los hermanos por sus crímenes contra las máquinas, por sus crímenes contra Pirexia. Y él tomaría sus piedras, pensó Gix, flexionando los dedos delante de él. Las gotas de sangre del monje salpicaron el pecho del demonio, silbando y burbujeando al contacto. Sí, pensó el demonio,
Las piedras le pertenecían por derecho de conquista, y él se las llevaría a Pirexia.